muchas gracias, Jaume. El primer minuto, intentaré ser breve, bueno, breve dentro de lo que es una conferencia de este tipo, lo quiero dedicar a manifestarles pues, mi satisfacción también de miembros de nuestro grupo por estar aquí, porque nuestros colegas hayan construido una sociedad tan oportuna y fundamental como esta sociedad para los estudios polisistémicos. Y, bueno, solo quiero, pues agradecer esta deferencia. En fin, a Raquel, Tatón, a Jaume, ya los conozco personalmente desde hace tiempo. Mantengo desde hace algunos meses una relación muy intensa con Antonio al lado y amalgamados por el maestro Itamar, y hoy he tenido también la oportunidad de conocerlo personalmente y le agradezco mucho su deferencia y su acogida aquí también. Bueno, lamentablemente pues, mi catalán no es nada bueno, pero si les parece, me gustaría que quien así lo sintiese que el español que yo les estoy pronunciando les llegue en catalán a ustedes. Entre otras cosas porque hoy un idioma como este es, yo creo que es sinónimo de algunos de los mejores valores de la humanidad. Le falta a este título muchas cosas, pero una de ellas es la palabra narrativas, que no la incluí, pero voy a hablar bastante de narrativas y voy a mostrar muchos datos, excesivos datos, porque mi interés está en vincular cómo prácticas culturales de la gente tienen que ver con el tipo de narrativas, no solo determinadas narrativas, sino el tipo de narrativas que se desarrollan en relación a una comunidad, a un espacio, a una identidad, a lo que sea. Bueno, cuando las personas deciden ir a un lugar, normalmente por visitas turísticas, pero puede ser por otras razones, la idea previa que se tiene de ese lugar es determinante en muchas ocasiones. La visita a un lugar manifiesta un interés, el que sea. Esa idea se fundamenta normalmente en narrativas, en ideas, fuerza, derivadas de relatos más o menos conexos que han tenido o tienen un alcance amplio y un impacto relevante. No debemos pensar solo en soportes textuales o orales o literarios o no, aunque estos jueguen un papel muy importante en diversos casos. Las narrativas pueden ser ideas sueltas, itinerarios, proverbios, leyes, mitos, ritos, pinturas o disposiciones espaciales. Por ejemplo, el caso del Camino de Santiago o el plano de una ciudad. Es decir, el plano de una ciudad es una narrativa también. Las narrativas pueden ser de muy diferente tipo, pero tienden a estructurar las formas en que la gente actúa y al mismo tiempo están estructuradas por esa propia comunidad. Hay una relación dialéctica en la medida en que la mirada se organiza y la actividad también, y también está determinada por la mirada y la actividad de las personas. Nos lo enseñaron los teóricos, los semióticos y muy particularmente Itamar, cómo todos los colectivos necesitan herramientas, bienes comunes para funcionar. Normalmente esas ideas están impuestas desde la infancia. Yo entiendo aquí por comunidad pues cualquier conjunto social vinculado, delimitado o regulado por factores que constituyen normas de acceso o normas de exclusión a esos conjuntos, más o menos formales o informales. Algunos de los factores de esa comunidad permiten su continuidad en el tiempo y alcanzan un valor identitario.
Hay un conjunto importante de la comunidad que los eleva a categoría de referente colectivo, que bueno, yo denomino aquí identidad formal. En principio es aquella en que bueno, el colectivo, como tal colectivo, se reconoce o funciona con elementos de identidad. Es en el sentido de que se ven como resultado de un consenso, con independencia del afecto que se tenga en relación a esos elementos. También pueden comportar un componente afectivo, es decir, en ocasiones la identidad se establece a través de la afectividad y esa afectividad conduce a determinadas actuaciones sociales o culturales que de otro modo no se producirían. Una persona va al cine porque habla de su ciudad, a ver una película que habla de su ciudad, y aunque nunca vaya al cine, va porque habla de su ciudad. Es decir, es su afecto por la ciudad y no la idea del cine la que la lleva a ello, por ejemplo. Pero hay muchos otros casos en que esa afectividad identitaria funciona. Ocurre que estas identidades formales o afectivas, que no tienen por qué coincidir en absoluto, pueden nutrir lo que denomino sostenibilidad identitaria, es decir, la posibilidad de que la comunidad se continúe reconociendo y siendo coherente, es decir, teniendo cohesión entre ella a lo largo del tiempo. Obviamente, cuando estos elementos de identidad formal o sobre todo afectiva se ven variados en su jerarquía, en su número, en su importancia, puede producir alteraciones que acaban afectando a la cohesión social de la comunidad, a la identidad, a la sostenibilidad identitaria de esa comunidad. Bueno, es obvio, pero no quiero dejar de indicarlo, que la identidad es en realidad un conjunto plural de identidades de mucho tipo que son susceptibles de cambios y de usos diversos. El espacio público ocupa un papel, el espacio público aquí entendido como un elemento físico, un papel muy importante en la identidad tanto formal como afectiva de la gente. Y es un espacio muy vulnerable. Los espacios públicos en que convergen narrativas, afectos, identidades y las propias comunidades es muy vulnerable a los cambios que se puedan producir sobre ellos, ¿no? El conflicto relativo a una actividad que ocupa espacios públicos y que tiende a incidir en la identidad local, normalmente para modificarla, es, ya que hablamos de turismo, casi inherente y proporcional al crecimiento cuantitativo del turismo. Es decir, si el turismo crece mucho, es obvio que hay determinados lugares que se van a ver afectados. Y recordemos, los lugares tienen y portan elementos de identidad y de afectividad importantes. Santiago de Compostela es mi pequeña ciudad. Hoy me preguntaba mi hija cuántos habitantes. Le dije, bueno, Barcelona es 50 veces más que Santiago. Ya te haces una idea de qué les voy a decir yo a las personas de Barcelona o de Cataluña. Bueno, este sitio tan pequeño tiene también sus graves problemas, ¿no? Un 60% de la población, por ejemplo, en nuestro caso, está satisfecha con el tipo de turista que tenemos, ¿no? El 28% no está satisfecha. Bien, cuando descendemos un poco a analizar estos datos y vamos a barrios y a zonas de la ciudad, vemos que la satisfacción aumenta en las zonas más alejadas del núcleo de la actividad turística y disminuye en las zonas sobreexpuestas. Bueno, lógico, pensarán ustedes. Sí, pero con matices. Si tomamos como núcleo la parte vieja, este es el mapa de la ciudad de Santiago, esta es la parte vieja de Santiago y aquí está la catedral con un compatriota de Raquefeti de Itamar, presumiblemente aquí. Es verdad. Esta es la parte nueva de la ciudad, lo veremos, estas son zonas verdes de la ciudad. El camino de Santiago fundamentalmente viene por aquí. El principal camino, porque hay varios, a Santiago. Bueno, pues cuando bajamos a esto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que
Las zonas que más se quejan del turismo son la parte vieja, pero hay un enfrentamiento 50% a favor y 50% en contra del tipo de turista en lo que se llama la Rúa de San Pedro, es decir, el lugar por donde se accede el camino principal a Santiago de Compostela. Aquí la gente está enfrentada. Bueno, si vamos descendiendo, nos encontramos que uno de los lugares que está más satisfecho con el tipo de turista es esta. Fíjense la distancia, esta es la parte nueva, este lado de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque este barrio, que es un barrio tradicional pero alejado, aspira a que el camino pase por su zona. Hay un problema de trazado y entonces ellos dicen, no, el camino pasa por aquí, porque existe una expectativa económica, comercial, que aquí ya están hartos de ella, pero que aquí existe, el barrio de Conso. Y nos da unos índices de satisfacción con el actual turismo muy altos, frente a los índices de este lugar, que es el otro trazado por donde pasa el camino actual y original, que estos discuten con estos, ¿no? Y estos son los más hartos de todos, es decir, los que más rechazan el tipo de turismo actual. Entonces, bueno, como ven, las cosas aquí son bastante complejas porque se cruzan expectativas, ideas, etcétera, reitero, a partir de esta narrativa del camino. Bueno, de hecho, los índices mayores de insatisfacción, que llegan a 4/8, que es un índice bastante grande, están precisamente aquí, aquí y en el barrio de San Pedro del que les hablaba. Además, el rechazo al turismo aumenta 5 puntos en los sectores de la población activa. La gente que entre 30 y 65 años va a trabajar, se desplaza, etcétera, es donde más aumenta el rechazo al turismo y es proporcional al mayor tiempo de residencia en Santiago. Es decir, quien conoció otro Santiago de Compostela, no modificado por el relato del camino, es quien más rechaza el tipo de turismo actual. Bueno, ahí tienen el caso. Estos son los que más les gusta el tipo de turista, estos son los que más lo rechazan, los que más lo padecen, pero también estos, por donde pasa el camino francés, el camino hoy más importante, perdón, me estoy equivocando, por donde pasa el camino portugués, por aquí viene el camino francés, calle de San Pedro, por este barrio viene el camino portugués, que es un camino que está subiendo mucho el número de personas y que está provocando esta crisis, pequeña crisis por ahora, que ahí se está produciendo. Bueno, nosotros trabajamos con un conjunto de entrevistas, etcétera, en 2 fases de nuestra investigación. Ahí tienen el resumen de los datos. Hicimos en la fase 2011-2016 2.025 entrevistas y después el 10% después en profundidad a agentes procedentes del Estado español, de Portugal, de Brasil y de Galicia. El Estado es el que más volumen de gente aporta a Santiago de Compostela, pero estos datos los tenemos desagregados también por comunidades nacionales y comunidades autónomas. Y aquí los resultados, además, son enormemente diferentes. No se los voy a mostrar aquí porque ya bastante pesado voy a ser, pero son diferentes. Portugal, Brasil y Galicia, es verdad que nos interesaban por una cuestión lingüístico, geográfica, etcétera, pero Portugal es el principal país europeo que visita Santiago, Brasil el principal país extraeuropeo históricamente, y nos interesaba lo que la propia comunidad piensa sobre Santiago de Compostela. Entrevistamos a un conjunto de habitantes de Santiago, después procedimos a 7 grupos de discusión posteriores y a 400 comerciantes de todos los sectores de la ciudad, el 10% de ellos también en profundidad. Bueno, ¿por qué todo esto? Es decir, ¿y por qué estamos con esta cuestión? Pues por lo siguiente, porque nosotros partíamos de que hay
tres grandes narrativas que en los años 80 han diseñado la idea actual de Santiago de Compostela. La de la Iglesia Católica y particularmente del Papa Juan Pablo II, que visitó varias veces Santiago e hizo allí discursos claves, también desde el punto de vista de la política europea, por ejemplo, cuando se estaba debatiendo la entrada o no de Turquía en la Unión Europea. Las distinciones de la UNESCO, Unión Europea, como Patrimonio de la Humanidad, etc., todo esto en los años 80, y este texto literario, o Diario de un mago, de Paulo Coelho, que en 2010 los datos decían que por lo menos había vendido 10 millones de copias legales. Hay países en que hay una copia legal y además desde el 2001 hay versiones en Internet accesibles. 10 millones de copias había vendido este texto, Diario de un mago, que se trata de un mago que viaja a Santiago. Ya veremos cómo viaja, pero viaja. Nuestra hipótesis era que estos discursos, todos ellos, invisibilizaban la comunidad local y la cultura, porque los diferentes intereses que tenían caminaban hacia esa idea. Bueno, en una segunda fase, en la que estamos ahora, analizamos productos textuales, novelas, vídeos, documentales, películas, páginas web, diarios de viaje, textos literarios. De ello dará cuenta alguna compañera, Irene, en algún caso, en estos días. En esto estamos. ¿Cuál fue el relato? El relato es que el camino a Santiago y Santiago como meta del camino es lo que define la ciudad de Santiago de Compostela. En 1993 va a llegar un contingente muy importante, voy a darles ahora los datos, del número y tipo de visitantes a Santiago. Santiago de Compostela tiene 100.000 habitantes. 3 arriba, 12 abajo, 100.000 habitantes. Estas cifras, que no podrán ver probablemente, esto parece, parezco un oculista, ¿no? Bueno, estas cifras que están aquí son el número de peregrinos a Santiago desde el año 70 hasta el año 2018. Para no ocuparles mucho su vista, le hago así un juego de ese tipo y otro. En 1982, esto se dislocora un poco, pero bueno, en 1982, Año Santo. El Año Santo se produce cada 5, 6 u 11 años, cuando el día de Santiago Apóstol, 25 de julio, coincide en domingo. Bien, pues en el Año Santo de 1982 habían llegado a Santiago 1.868 peregrinos. Es decir, nada. 4 por día, 10 por día, 15 por día. En el año 1993, cuando estos discursos habían sido ya utilizados por la Xunta de Galicia, por el gobierno gallego y por el Ayuntamiento de Santiago como publicidad turística, llegamos a 99.436. Es decir, tantas personas como habitantes tenía Santiago como peregrinos. Y estas cifras, les he puesto la de los años santos, han ido aumentando. En el siguiente año santo, 154.613, en el 2004, 179.000, pero ya alcanzaba la cifra de 300.000, bueno, en 2016 277.000, superaba los 300.000 en 2017 y al día 15 de octubre del 2018 se contabilizaban ya 300.000 peregrinos a Santiago. Bueno, este baile de cifras para decirles que somos una ciudad de 100.000 habitantes, llegan más de 300.000 peregrinos por año y los peregrinos suponen el 25% de los visitantes a Santiago. Por lo tanto, bueno, es elocuente el número y este tipo de reinvención de Santiago. Estas son las claves que a través de, en fin, de un resumen podemos definir de esas grandes narrativas de los años 80 que han sido después canalizadas de manera turística en los años 90.
muy importante la cuestión del camino y la peregrinación. La idea de la vertebración europea está muy presente en los discursos de Juan Pablo II, y la idea de que es el cristianismo el que da identidad y cohesión europea a Europa. Y, claro, apóstol como camino, meta y proceso de conversión, de superación católicas. Las declaraciones de la UNESCO, la religión, he puesto aquí antiislámica, les llamará la atención, pero ¿cómo la UNESCO? Porque la UNESCO define el camino como lo que era también, una línea militar de defensa de los reinos cristianos contra la ocupación por parte del mundo islámico. Y por lo tanto, cuando define el Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad, tiene que referirse a esta cuestión. Me permite un rápido paréntesis que no podré tampoco traducir, pero una de las imágenes más ocultadas en la actualidad en Santiago y en el mundo de España en general vinculado a Santiago es una de las imágenes más proyectadas, el denominado Santiago Matamoros. Las figuras de Santiago matando árabes a caballo. Eso ahora lo tienen muy oculto. Bueno, y el texto de Paulo Coelho. Una transformación individual de búsqueda, un concepto religioso místico, búsqueda de la felicidad como elementos clave, un elemento esotérico que Paulo Coelho ha querido ir aproximando tácticamente en sus reflexiones del discurso de la Iglesia Católica. Bueno, así se ha ido nutriendo más o menos con estas ideas el Camino de Santiago. ¿Pero qué ocurre? Pues que asistimos a una de las fabricaciones que yo conozco más rápidas de identidad en una comunidad. Yo diría que en 10 años, bueno, desde el año 93 son 25, pero yo diría que en 10 años el camino se constituyó en la narrativa santiaguesa y casi gallega y en parte española, en parte de una manera tan rápida que cuando le preguntamos a los santiagueses si el camino forma parte de la identidad santiaguesa, de 1 a 8 es incontestable, 7,26. Pero cuando se lo preguntamos, y son los jóvenes, por razones podríamos decir obvias, los que más a favor están de que el camino define la identidad santiaguesa. Y si le preguntamos a los santiagueses si forma parte de la identidad gallega, solo baja a 0,45 o solo baja a 6,81, es decir, solo baja a 0,45. Son unas cifras muy altas de una fabricación que no tenemos datos de la identidad anteriores, pero si se fían de un observador como yo, y en todo caso ven las cifras de llegada en el año 82, 83 a Santiago, el Camino de Santiago no formaba en absoluto parte de la identidad de Santiago de Compostela y de Galicia. En absoluto. La idea jacobea, la idea de ganar el jubileo que se decía, eso algo sí, pero el camino para nada. Bueno, ¿qué ocurrió? Que estas ideas de fabricaciones han hecho que, por ejemplo, ya solo en el caso español, pero hablaríamos de muchos otros casos, cientos de novelas desde el año 2008, solo en el caso español, se centran o en Santiago o en el Camino de Santiago. Nuestra compañera Luisa hizo, en 2010, hizo un análisis de textos literarios del año 2010, que era un año de santo, a través del método Reinert, no lo vamos ahora a explicar, pero bueno, que agrupa, hace clústeres de léxico y de palabras, y no sé si consiguen ver los porcentajes que hay aquí, pero se los resumo. Es decir, la idea de la historia, religión y espiritualidad, donde pone historia es medievalismo, idea medieval, etc., religión espiritual, ocupan, aquí hay un 26,4%, aquí hay un 25,8%, 18,5%, 16,9% y solo un 12,4% en esta clase donde no aparece el esoterismo o la religión, la espiritualidad y la historia como elementos importantes. Es decir, el repertorio de toda la producción literaria a la que podemos asistir es básicamente un repertorio de religión, espiritualismo y medievalismo en los cientos de novelas que pueden ser analizadas y que nosotros tenemos computadas. En definitiva, la ciudad está reinventada y resemantizada.
Se ha roto además un equilibrio, el equilibrio de Santiago como capital de Galicia, ciudad universitaria, patrimonial, de muy diferente tipo. Esa idea se ha roto en beneficio de este nuevo discurso. Mire, lo que hay ahí, que no les voy a pedir que lo lean, pero yo les voy a hacer... Esto es la última página de O Diario de un Mago, de El Diario de un Mago, que significativamente se tradujo al inglés como The Pilgrimage o El Camino de Santiago al español, etc. Es decir, se olvidó, se quiso retirar el primer título. Esta es la última página. Es todo lo que se dice sobre Santiago de Compostela en O Diario de un Mago, es esto. Se lo selecciono, eso. Desde la ventana de mi hotel, que quien conoce Santiago les puedo decir que es el hostal de los Reyes Católicos, puedo ver la Catedral de Santiago, bueno, ya es algo, y algunos turistas que están en su puerta principal. ¿Y qué es Santiago? Estudiantes con ropas medievales negras, esto es, el texto ocurre en la contemporaneidad, ocurre en los años 80 del siglo XX, pero él solo ve estudiantes con ropas medievales negras que pasean entre la gente y los vendedores de souvenirs comienzan a montar sus puestos. Es muy temprano, por la mañana, y excepto las anotaciones, estas líneas son las primeras que escribo acerca del Camino de Santiago. Las primeras y las últimas en el caso de Santiago de Compostela. Es todo lo que se dice en este texto sobre Santiago de Compostela. Retengamos esto, porque tiene su importancia. Galicia no existe. Es citada solo 2 veces, Terras de Galicia, en todo el texto. Santiago es esa plaza con la catedral, un sepulcro, vendedores de souvenir y unos estudiantes con ropas medievales. Bien, claro, siendo esto así, ¿qué ideas en fin, fueron difundidas? Les voy a poner unos vídeos, bueno, para que no tengan que oírme todo el tiempo a mí. El volumen aquí, vamos a ver. ¿Se oye bien? Bien. Toca esa barra, esquina de abajo. Ah, está aquí, sí, perdón. Sí. A la derecha lo veremos grandes, ya. Tyne's bed, almost as if someone had been tied up and struggled to get free. We saw the exact same marks in Matthew's bedroom. Has anybody been able to find any connection at all between Benton and Valentine? According to my snooping, both Matthew Benton and Thomas Valentine traveled to Galicia, Spain, over the same week 4 months ago. That mean anything to you? No. I did the quick guidebook thing. There's a church there, Santiago de Compostela. It's visited by over 100,000 religious pilgrims every year. Did his parents say anything about him going on a pilgrimage? No, the opposite, actually. His mom said his soul was possessed by evil. Yeah. What? Matthew had a thing about challenging the church. He could push it. Bueno, esto pertenece a la serie Mentes Criminales, Criminal Minds. Tenía un share de 17 millones de audiencia media en los Estados Unidos y fue traducido a muchos lugares. Como algunas personas que, claro, conocen bien el idioma, han visto lo que hace el personaje, que es la documentalista de este grupo de investigación criminal, es decirles dónde está esto, qué es Santiago. Y Santiago es una iglesia donde van 100.000 peregrinos. Las traducciones al español lo modificaron y dijeron Santiago es una catedral que está en una ciudad, pero esto es todo lo que se habla de Santiago de Compostela. ¿Qué es Santiago de Compostela? Les estoy poniendo un ejemplo extremo. Es un lugar donde se cometen se cometen 3 crímenes por exorcismo entre curas católicos. Esto es el Demonology, es la serie, la visión de Santiago, por ejemplo, en una serie como esta. Bueno, se podrán ustedes preguntar si todo es así. No, no todo es así, pero textos, por ejemplo, como el de una película como The Way, por ejemplo, de Martin Sheen y de su hijo Estevez, trata también este mundo religioso, de búsqueda de sí mismos, etc., pero siempre con una idea mística y donde la comunidad tampoco existe, ¿no? En ningún aspecto. Solo otro dato.
Les decía que Galicia solo era mencionada 2 veces. Por ejemplo, España es 85 veces citada en O Diario dun Mago. Vasco, el nombre vasco 4 veces, es decir, más que la propia Galicia, donde, como saben, está Santiago de Compostela. Se utiliza varias veces la palabra español para referirse al idioma y vasco en una ocasión para referirse al vasco, pero en Galicia no se habla otra cosa que lo que el personaje podría querer que se hablase. Además, el cura, el párroco de esta iglesia que ellos inventan, se llama Miguel del Toro, ¿no? Como ven, nombre emblemático de una determinada forma de ver la cultura española, ¿no? Bueno, le ponía este vídeo, pero vamos a la cuestión de... Bueno, veíamos las narrativas, pero ¿y las prácticas? ¿Qué se hace en Santiago? Bueno, partimos de la base de que el conocimiento previo, es decir, el deseo de conocer aspectos de la cultura o modos de vida locales, puede aumentar la calidad de la visita. La palabra calidad es aquí compleja, pero creo que nos podremos más o menos entender. Que el tipo de conocimiento previo que se posea puede orientar también las prácticas en esa ciudad. Hablo, por ejemplo, de una recepción más estereotipada y pasiva, aquella que llega por los medios de comunicación masivos, frente a actitudes, a ideas, a conocimientos previos que parten de una actitud que se necesita ser activa para conocer aspectos de la comunidad local. Cuanto más pasiva es esa idea, es decir, el conocimiento previo, puede generar pues, más fácilmente saturación en la ciudad y también mala comprensión o interpretación de la propia realidad local, ¿no? Si recuerdan lo que les comentaba sobre identidad formal y afectiva, voy a hablar un poco de esto en relación a los espacios públicos. Les preguntábamos a los santiagueses cuáles consideraban que eran los lugares que más identificaban a Santiago, primera cuestión. La segunda es los lugares que más querían, los más afectivos para ellos. Y la tercera, ¿a dónde iban? Es decir, ¿qué lugares usaban? Esto fue lo que les preguntamos. La identidad formal es una identidad que se construye interna y externamente. Es decir, la construye la propia comunidad, pero también los que ven a esa comunidad con determinados elementos de identidad, los que sean. La afectividad identitaria es interna, es decir, es la propia comunidad quien se suma o no a ideas afectivas. Bueno, no lo verán muy claramente, pero se los diré aquí. Si tocas el botón De aumento. abajo. Ah, claro, sí, sí. Bueno, no sé si se ve muy bien así, pero... Bueno, vamos a ver. Vean, la zona vieja es la zona más equilibrada entre identidad formal, afectiva y uso, lo que es el conjunto de la parte vieja. Pero si hay una zona que es verdaderamente lesiva para los santiagueses, y no lo era hace 30 años, es la catedral. Formalmente le atribuyen una identidad muy alta, pero afectivamente muy baja, y es un lugar de alta proyección católica. En Santiago el culto dominical está... pero como uso, el 0,1%. Ya nadie de los santiagueses va a la catedral. Pero si teníamos dudas por si esto podría ser una cuestión de culto, observemos que el entorno de la catedral tiene un 1,2 de uso, cuando aún mantenía algunas dosis de afecto y de formalización importantes. Pero este entorno de la catedral, con la plaza de la Quintana a la cabeza, que es parte de esa... y que al que soba el 0,3, era el lugar fundamental de esparcimiento de jóvenes, gente, estudiantes, etc., hace 25 años. Bueno, hay más datos por aquí. Les pongo en azul la Alameda, un parque adyacente en Santiago, en que se mantiene un uso relativamente alto, pero una afectividad y una identidad también grandes. Si lo vemos desde el punto de vista afectivo, la clasificación ahora, la afectividad aquí, vemos cómo emerge esta idea de parques y zonas verdes, que no estaba presente en los anteriores y aquí sí. Es decir, parques y zonas verdes aparecen bastante usado y muy equilibrado en términos de identidad afectiva. Su identidad formal es aún, voy a decir esto, todavía baja, pero es, ¿no?
podrán ver bueno, otros lugares. Y llamo la atención solo estos dos. La zona nueva, un lugar de baja, pero bueno, alguna presencia de identidad, pero muy usada, parte nueva de Santiago. Y esta calle, Rua do Franco, ¿no? Que no hace referencia al dictador, que hace referencia al camino francés, a los francos, etc., que, como ven, mantiene una identidad formal, bueno, alta, son niveles bastante altos, un poco más baja afectiva, y ya casi nadie va allí. Bueno, vamos a ver esto. Esa es la parte vieja de Santiago. Es un lugar, bueno, pues grande, y cuando le preguntamos a las personas si creen que su opinión es compartida por el resto, el 82% dice que sí. Es decir, que hay una gran idea de cohesión en la opinión de las gentes de Santiago. Esa es la Alameda de Santiago, el otro gran lugar de afectividad identitaria. Esa es la catedral y su entorno, dos lugares que están siendo cada vez más apartados por los santiagueses. Aquí aparece un parque que está emergiendo, donde está el Museo do Pobo Galego y el Panteón de Galegos Ilustres. Bueno, es una zona verde que está funcionando de una manera también vigorosa dentro de esa idea de los parques. Aquí tienen la Plaza del Obradoiro. Es esta, donde está la gran fachada de la catedral, donde casi nadie dice que va. Pero no solo esto, sino que su identidad afectiva es enormemente baja. Sí, es verdad. Sí. Bueno, allí está la vida local por antonomasia, está el ayuntamiento, ya nadie va allí. O dicen que no van allí, ¿no? Bueno, les marco esto. ¿Qué está indicando? Me interesa parar aquí en los parques y zonas verdes. Tan rápidamente como se fabricó una idea del camino como un relato, como una narrativa que identificaría a Santiago, la propia ciudad de Santiago desarrolló alternativamente un nuevo elemento de identidad, porque los parques y zonas verdes tienen exactamente el mismo tiempo que el nuevo relato sobre el Camino de Santiago. Es decir, son de los años 90, excepto la Alameda. Y aquellos lugares de espacio, de paseo, están pasando a los parques y zonas verdes. Sí, podemos decir, yo creo que sin duda, ahí tienen ya los parques, esta es la zona del ensanche, la parte nueva, y los diferentes parques de Santiago, que la ciudad de Santiago ha cedido los espacios emblemáticos de su identidad histórica, la identidad formal, a los visitantes y a los comerciantes. Y lo ha hecho refugiándose en otros lugares, con muchas escalas que ahora no tengo tiempo de comentar, en otros elementos de identidad formal y afectiva que ha fabricado espontáneamente probablemente, ¿no? Retirándose de unos lugares para cederlos a otros. Por eso los usos de la ciudad hacen que la calle del Franco, a la que antes me refería, que era el lugar central donde los estudiantes y la gente se reunía a tomar vinos, ¿no? Y a sus paseos, tenga ya, lo pongo como ejemplo, un nivel de uso muy bajo, sobre todo en relación a rastros de formalidad y afectividad que aún mantiene, obviamente, más vinculados a las gentes de más edad que a los jóvenes, ¿no? Esta es la calle del Franco, esta es la catedral, esta es la Plaza del Obradoiro y esta es la calle de Raíña y calle del Franco. ¿Por qué? Me van a perdonar el esquematismo. Se visita un determinado entorno, la comunidad local no existe y se come y se bebe en lo que hay más próximo. Y lo que hay más próximo es esto. Y entonces se va allí. Esto se satura como estos espacios y los santiagueses se refugian. Y aquí hay un proceso no de lucha, sino de retirada. Yo creo que es esto lo que está ocurriendo en Santiago de Compostela. ¿Derivado de qué? De que esas narrativas hablan de una catedral, hablan de una meta,
no hablan de la comunidad, no hablan de la cultura, no hablan de eso. Se ha impuesto y, por lo tanto, la gente solo está preocupada por ese tipo de entornos, ¿no? Tienen ahí en azul lo que es la catedral. Este es el conjunto de la ciudad. Bien, la comunidad entonces ha cedido y ha tenido que ceder espacios a los visitantes, los más próximos a la catedral, a la meta del camino, a la propia catedral, como digo, a las macronarrativas de los años 80 que han desplegado este tipo de ideas. Y se ha fabricado lugares como los parques y las zonas verdes frente, probablemente, a esa idea de invasión que ahí existía. Bueno, ¿y los visitantes? ¿Qué hacen los visitantes? Porque esto es lo que hacían los santiagueses. Bueno, pues los visitantes visitan mucho la zona vieja, pero lo que más visitan es la catedral. Y si comparamos, y lo estoy haciendo de manera también esquemática, los diferentes elementos de identidad, el uso y la práctica de los visitantes, vemos que donde más distancia existe es en relación a la catedral. Si el visitante cree que visitando la catedral está visitando un aspecto de la comunidad local, se equivoca radicalmente. Porque es donde aparece la mayor distancia, podríamos ver. Pero si tuviésemos dudas, veremos que el entorno de la catedral está en la misma dirección que la catedral, es decir, muy poco usado, cada vez menos querido, más entregado. Lo mismo ocurre con una de las plazas que eran más emblemáticas de Santiago, el Obradoiro, donde está esa fachada principal, bien, muy visitada, que conserva elementos de identidad formal. Y la identidad formal funciona mucho en la visión exterior para el turista, pero ya muy poca afectiva y nada de uso, y podrán revisar los datos, en fin, en general, para observar que la mayor distancia, aparte de la catedral, ahora en beneficio de los locales, se produce en los parques y zonas verdes. Los visitantes van muy poco en relación al uso que los locales hacen de los habitantes de la ciudad hacen de estos espacios. Recordarán que les decía que había un barrio que era 50 a favor, 50% del turismo. Era el barrio de San Pedro, por donde pasaba el camino francés. Bueno, los visitantes afirman que solo lo visitan en un 0,7%. Si quieren una prueba de invisibilidad de la comunidad local, la tienen aquí. Pasan por allí, pero ni se acuerdan que pasaron por allí. Porque por aquí pasan más de 200.000 solo peregrinos al año. Y no reflejan que pasan. Es un puro itinerario que genera este tipo de crisis. Ahí tienen, bueno, las diferencias de uso, donde las parques y zonas verdes entre locales y visitantes aparecen más destacadas, y fíjense las diferencias de los tres espacios que fueron los más emblemáticos de Santiago de Compostela. La Gran Plaza, el entorno y la propia catedral, con diferencias de 21, 22 y hasta 35, casi 36%. Esa es, por tanto, la distancia y la forma en que se está emergiendo con una nueva identidad. Bueno, voy a pasar rápidamente por algunos asuntos. Conocimiento previo. Cuando le preguntamos a la gente cosas como estas, a los que los visitan, y establecemos una escala de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, bueno, una escala que nos permite definir un conocimiento previo bajo, medio o alto de la ciudad. Bueno, pues preguntándole los resultados nos dicen que sociodemográficamente no existe una relación significativa con el sexo, los estudios o los ingresos en líneas generales. Es decir, y es una de las conclusiones que me parece más importante de nuestro trabajo, el capital económico y el capital cultural no define la práctica ni incluso el gasto de una persona, por lo menos en Santiago de Compostela. Los jubilados y los estudiantes son los sectores con menor conocimiento previo. Bueno, bien. La cotidianidad genera mayor conocimiento previo. El conocimiento previo sí está vinculado a la visita a más espacios y a realizar más actividades culturales, visita a museos, etc. Quien conoce más previamente, quien se aparta más del conocimiento banalizado por las grandes narrativas, usa más la ciudad de manera más diversa, más
empática con la comunidad local. Y en el consumo, que es el gran caballo de batalla de las cuestiones turísticas, es donde tiene más relevancia el conocimiento previo apartado de las macronarrativas. Cuando preguntamos esto, este es el índice, cuando preguntamos si tienen previsto comer y beber, o beber algo en Santiago, personas que manifiestan un conocimiento previo bajo o inexistente de Santiago, alcanza el 20% que dicen que no van a consumir nada, ni un vaso de agua. Esto es literal. Esto es literal. Índices que se corrigen después, como pueden ver en otros casos. Pero observen las cifras de no respuesta en los 3 casos, pero además también en el más bajo, el 29,4%. Bueno, aquí hay los diferenciales alto-bajo en términos de uso. Bueno, lo voy a dejar, pero es importante retener que es la imagen previa la que define incluso el gasto. Y lo podemos ver en una cuestión como la gastronomía, que es una cuestión que está a medio camino entre la identidad, la necesidad de lo cotidiano, etc. Aquí he desagregado los datos catalanes, Cataluña. La pregunta de si tienen o no previsto comer. Portugal, los portugueses, llega al 25% de decir no vamos a consumir nada. Pero fíjense, cuando le preguntamos por los gastos en la ciudad, los que más gastan son los brasileños. Los brasileños que no consumían mucho, dice un 14% que no, y dicen que no van a comer ni a beber allí, un 14,4%, son los que más gastan. Pero con unas cifras, como pueden ver, muy altas. Esta es la cifra brasileña. Los que más gastan. Bueno, ¿y cómo explicamos esto? Bueno, pues sí. ¿En qué gastan? No en elementos de la cultura local, entendido como gastronomía o artesanía, sino en los souvenirs, en los elementos más estereotipados vinculados a las macronarrativas. Es decir, el gasto brasileño, que son los que menos conocen la ciudad, se dirige sobre todo a los elementos más estereotipados. Gastan mucho, pero en elementos que no se vinculan con esa comunidad local. Los elementos gastronómicos pierden importancia en la medida que aumenta el desconocimiento del atractivo de la comunidad. Pero, aparte de otras reflexiones, se está imponiendo el fast food gallego. Nosotros lo llamamos así, la comida rápida. El lugar que más produce comida de este tipo es una cafetería, no es un restaurante. ¿Y qué ocurre? Esto reduce la cocina especializada. Tiene que ver con las capturas en el mar. Tiene que ver con el mercado de abastos, tiene que ver con los cocineros o cocineras especializadas. Es decir, rompe toda una cadena, este tipo de elementos estereotipados, que está empobreciendo enormemente la producción local. Emilio Carral, miembro de Galabra y biólogo, hizo un estudio comparando el consumo de visitantes con la producción agrícola y ganadera de la comarca de Santiago. No se parecen en nada. Y Santiago es excedentario, menos en vino, en todos los productos agrícolas de la zona. Bien, gasto. Se lo decía, el gasto indica cuestiones que tienen que ver con las imágenes, etc. Pero observen este tipo de cuestiones. Si una de las primeras imágenes que le preguntamos de Santiago, de las personas visitantes tienen, me falta aquí ponerlo. Si una de las primeras imágenes de Santiago que las personas visitantes tienen es pasear, se multiplica por 10 el gasto en ocio. Pasear, gasto en ocio. Si una de las razones es pasear, el gasto en ocio se multiplica... No, me estoy equivocando. Aquí, en la primera parte, no es pasear, es la gente. Si una de las primeras cuestiones que ellos tienen como motivo de visita a Santiago es conocer la gente, el gasto en ocio se multiplica por 10. Si es pasear, por 40. Si una de las primeras cosas que el visitante señala como motivo de su visita es la universidad, el gasto en alojamiento se multiplica por 20. Si uno de los elementos imprescindibles de la visita es la gastronomía, el gasto en cultura se multiplica por 4. Vean que hemos hecho correspondencias no lineales, sino cruzando cosas. Todas estas se vinculan con
no macronarrativas. Es decir, no están en las macronarrativas, se apartan, parten del conocimiento previo. Bueno, la idea fundamental son las imágenes las que alteran los patrones de gasto y las imágenes se fabrican en las macronarrativas o en macronarrativas alternativas. Les podría poner un ejemplo de banalización y resemantización a través de, por ejemplo, el texto de Paulo Coelho del Camino de Santiago. Lo voy a hacer rápidamente, esas son las palabras clave. Fíjense estas figuritas. Estos son caballeros templarios. Se venden en Santiago desde el año 2014. Estos unos peregrinos que llegan en 2007 a Santiago ataviados de caballeros templarios. Santiago nunca fue templaria, ni nada que se le parezca. Y si le preguntan a un santiagués si es templario, probablemente tendrá respuestas bastante disímiles de lo que un templario es. Pero, en el libro de Diario de un Mago, cuando llegan a Ponferrada, una zona del camino, se hace un rito templario. En Ponferrada, hoy se hacen ritos templarios en el camino. En Ponferrada se organiza institucionalmente la noche templaria. Nosotros ahora vendemos desde el año 2014 templarios y somos una ciudad templaria. Fíjense lo que decían algunas comerciantes cuando le preguntábamos sobre esto. No lo sé, pero tiene mucho éxito. Los vendemos desde el verano pasado y la gente los compra mucho, siendo los españoles los que más preguntan por ellos y los llevan. Piadosamente evito el lugar de donde salen, pero es una tienda de recuerdos. Fíjense esto. Lo siento, la verdad es que me pillas, porque empezamos a venderlas hace un mes. Me animé a cogerlas porque vi que otras tiendas próximas las tenían y el proveedor, que es casi el mismo para todos, me dijo que estaban gustando mucho. Alguna relación habrá con Santiago, pero yo la desconozco. Esto es el efecto directo de las macronarrativas que están, y este es de Paulo Coelho. Bueno, me lo salto, pero les diré que el 10% de las personas, del total de personas a las que le preguntamos si han leído algún libro, dice que Paulo Coelho, Diario de un Mago, que constituye el 60% de las personas que han leído algo previamente sobre Santiago. Tienen una relación directa, por ejemplo, con esta cuestión. Bueno, hay un perfil ahí que no viene al caso. Esto nos hace pensar entre dos cuestiones que hoy están sobre la mesa en Santiago de manera implícita, o intersección, es decir, o buscar lugares de convivencia, de espacio común entre locales o visitantes, o separarse y ceder ese tipo de territorios. Claro, aquí hay una pregunta, ¿por qué ha de preocuparse los visitantes por la comunidad local? Bueno, ellos vienen a ver otras cosas. No hay ninguna razón de carácter imprescindible, excepto que se intente variar con narrativas alternativas que tienen que surgir de la propia comunidad, la forma de la visita también y la forma de la mentalidad de los visitantes, que afirman que creen conocer Santiago. Cuando le preguntamos, sí, hemos conocido Santiago, y ya ven de qué forma poco empática lo conocen en relación a esto. Bueno, hace 3 años yo escribí este texto que me sirve de guía, es un homenaje también a Cataluña, ¿no? Y a Prat de la Riba y a Luis Llach, etc. La juventud tiene estas cosas. La idea del viajero Ítaca, perfilar una nueva ética, obviamente, que puede surgir de la propia comunidad en cómo quiere ser visitada en todo caso, ¿no? Tengo también las éticas catalanas y les puedo decir que se aproximan bastante más que la media a la alianza entre el visitante y el habitante y no a la amenaza, ¿no? Pero bueno, lo dejo para otro momento. Concluyendo, el principal problema del turismo es su indiferencia por el destino. Esto parece una paradoja, pero no lo es. Es indiferente al destino, a las narrativas propias de la comunidad y a otra narrativa que, en el caso de Santiago, sea parte de estas tres. Me preguntaba por qué el visitante tiene que o debe conocer la comunidad local. Si quiere que sabemos que el interés aumenta la satisfacción, eso es un elemento clave, puede ayudar a mantener esa calidad de vida y los modos de vida, hemos visto varios casos, y la propia cohesión, si rompe con la cadena de discurso que se ha hecho sobre sí mismo, ¿no? Y traza un viaje que yo creo que lo sintetiza muy bien Cavafis, de uso, de entrada en la comunidad y de formas también de funcionar. Bueno, esto es un poco más complejo, pero no dejo de situar el poema de Cavafis como un elemento importante, una forma fuerte de entender este nuevo discurso que yo creo la comunidad local puede hacer y debe hacer.
Concluyendo, es el relato y la expectativa y no los capitales económicos o educativos que más condiciona los usos, por lo menos en Santiago. Y yo creo que esto es extendido a bastantes lugares. Y reitero, la macronarrativa es: ven a Barcelona que te puedes emborrachar muy bien en 3 días. Eso es una macronarrativa. La alternativa está en crear macronarrativas diferentes que puedan revertir esos efectos. Es decir, si alguien está pensando cómo puede modificar el turismo, probablemente tendrá que elaborar una macronarrativa y saber canalizarla, y no en otro tipo de estrategias que me parece que están conduciendo al fracaso. Aquí hay un panorama de investigación de trabajo transdisciplinar que a nosotros nos fascina y que estamos trabajando en ello para intentar dar una respuesta unificada a preguntas de complejidad. Y me interesa parar aquí porque nosotros en este momento estamos desenvolviendo esta idea. Ahora que es el momento dulce en que tenemos todos los datos, hemos procesado todo, estamos trabajando con las comunidades, vamos a empezar a trabajar con las comunidades de vecinos, con los comerciantes, con todos los sectores que quieran, para no solo exponer los resultados, sino valorar con la gente los resultados y ver qué preguntas investigadoras emergen en función de lo que nosotros les podemos mostrar. Y estamos en este momento iniciando la labor de crear pequeñas exposiciones temáticas para funcionar por los barrios, hacer una exposición central con apoyo del ayuntamiento, pero no su injerencia política, para definir y concentrar toda esta serie de datos que nos permitan, bueno, la palabra no es así, no me gusta mucho, pero empoderar a la gente, dar capacidad y crear, aquí sí, un nuevo espacio público en el doble sentido. El propio espacio, pero también el espacio de debate, de opinión, que nos puede conducir a un nuevo relato. En definitiva, esas macronarrativas pueden ser revertidas, pero al mismo tiempo veamos cómo han incidido de manera directa en la resemantización y la reinvención de una comunidad abocada a algunos conflictos, como algunos que aquí yo les apuntaba. Bueno, muchas gracias. Coming here to moderate the discussion. We nearly have an hour for questions, comments, and whatever. I'd like to start because we can switch languages as you feel. Of course, it sounds very familiar to people in Barcelona because the experience of having abandoned some areas of the city, if you do the same analysis with something like Ramblas, for example, no, it would be very symptomatic. And no, in that sense, no, for example, souvenir stores in Ramblas that sell big Mexican hats, no, as something that you buy as a souvenir of having been in Barcelona. The question is, what are the institutional agents involved in trying to manage these narratives? Because you're describing some effects of things that have been happening because of the Catholic Church, because of UNESCO, because of a novel by Pablo Coelho. I think neither of these people have any government responsibilities in Galicia. Because here, for example, they are both public and private entities. Like there's a lobby called Barcelona Global that tries to attract professional talent and works very directly on trying to work and change this image of the city as a place where you come from for drinking and partying. But so what are the institutional responses that you can have there? Bueno, está en el texto, por ejemplo, en el texto en inglés, pero he tenido que ir rápido y no me paraba mucho porque me centraba sobre todo en las grandes macronarrativas. La responsabilidad del gobierno gallego, presidido por Manuel Fraga Iribarne, en aquella época es un político relevante de la historia de Galicia y del Estado, es enorme. Y de hecho yo he evitado colocar aquí algún ejemplo más delicado. Por ejemplo, que las personas a las cuales les gusta más el turismo
de Santiago en Santiago son las que manifiestan mayor sentimiento de pertenencia a España y las que menos, las que manifiestan menor sentimiento de pertenencia a Galicia, mayor sentimiento de pertenencia a Galicia. Es decir, ¿por qué? Porque el camino se vio en su momento, ahora está un poco diluido, como una especie de españolización de Galicia. El Gobierno y el Ayuntamiento tienen una enorme responsabilidad porque son los que han impulsado esto. La tesis que yo les quería manifestar aquí es que ellos no han inventado un discurso, se han apoyado en esos discursos para hacer su publicidad institucional. Por otro lado, yo creo que el primer elemento para poder revertir, para poder corregir, para poder combatir, en su caso, este tipo de ataques a la cohesión y a la identidad de una comunidad, en este caso Santiago, es tener datos y conocimientos. Porque el problema de esto es que la comunidad se ve muy desagregada, muy bombardeada por los medios de comunicación y los elementos institucionales que dicen que el turismo es bueno por naturaleza y es muy difícil combatirlo. Por eso les decía que, bajo nuestro punto de vista, esta fase de poder hablar con los partidos políticos, con los comerciantes, con la gente y decirle los datos a los que hemos llegado, buenos o malos, creo que les puede dar la posibilidad de crear ese espacio público que pueda empezar a dar poder de opinión y de conocimiento a la gente para que pueda definirse, ¿no? I'm going to say it in English, perhaps better, because a commentary and then a question. I think you've hit on something really interesting at the end when you talked about the indifference of the tourists to their point of destiny, or their point of arrival. I see it in the students that I'm now teaching here in Barcelona, and it's a fascinating and horrifying transformation. They don't feel the least moral debt to want to know about the place, and I think in my commentary, and I'm just speaking off the top of my head, to what extent we can trace that to consumer culture, which, as Bauman talks about, is really the seeking of sensations that you've been fed, and once you seek the sensation, you seek something else, and most of these sensations are self-referential. And so we live in a world where a lot of these sensations are self-referential. You go to another place, and you simply play out your self-referential consumer suggestions upon a backdrop that is basically meaningless to you, but that carries with it a bunch of narratives about your self-actualization. So to me, it's very interesting to insert this maybe in the larger frame of the problem of consumer culture and the set of stimuli that it constantly subjects us to and makes us, in a certain sense, autistic to the very surroundings that we're going to see. That's the comment. Pero me permite decirte... bueno, dime. The question is a much simpler one. One of the things that always strikes me when I go back to Santiago, after I was there in the year of the Jubilee, living there, as this whole tourist operation began, is the infrastructure investments that have been made in highways, in turning what was a place that was connected with small roads into a place where there are highways that allow you to get out into the country very quickly in 10 minutes. And a certain use through a certain imposition of suburbanization through these highways that allow you to live in Bertamirans and work in Santiago. And I'm just wondering if that might also be another factor, in addition to all of this, in terms of the transformation of the city and the Santiagueses' abandonment of the city. Now it's possible to live almost like an American, 15 minutes outside, zip in on the highway, and zip out of the city, and live in your nice reformed paso up on a hillside above Bertamirans. Bueno, no sé si entendí bien esta segunda parte, si me la puedes reformular en portugués o en español. Sí, bueno, estaba diciendo más bien que sí, hasta qué punto tenemos que considerar el factor de las inversiones en las infraestructuras como un factor en el abandono
del centro de la ciudad, porque ahora, según el nuevo modelo, se puede vivir en Cartagena, Sí. vivir y trabajar en Santiago, entrar, salir rápidamente y Bien, bien. abandonar la ciudad con gran facilidad. Primero respondo a una cuestión que tenía que ver con tu primer comentario, que es, nosotros tenemos, o estamos trabajando ahora en cómo definir una visita aliada o una amenaza a la ciudad. Es decir, y buscando indicadores que nos lo permitan definir, porque bueno, estamos trabajando en esto con la comunidad local. Pero en relación a lo que dices, Santiago tiene 100.000 habitantes, su área metropolitana 150.000, sumando a los santiagueses, es decir, el área metropolitana tiene 50.000 habitantes. La gente se empezó a ir en los años 80 a esa pequeña área metropolitana por la carestía de la vivienda. El problema en la zona vieja es muy complejo, porque tú hablas del abandono de Santiago, pero está la zona monumental, etc. Voy a intentar concentrar rápidamente los datos. Santiago tiene 100.000 habitantes, pero la parte vieja solo tiene 5.000. Es decir, viven muy pocas personas y cada vez menos en la parte vieja. Hace 25 años, ¿cuántos tenían? 10.000 más o menos. 9.000, 10.000, etc. Pero ¿qué ocurre? La respuesta es compleja. Se hizo un plan paralelo de recuperación de la parte vieja de las casas, de las viviendas, que dio pésimos resultados, porque se pusieron unas reglas muy duras que las personas no podían cumplir y se fueron. De hecho, yo estoy intentando trabajar con muchos amigos míos que vivían y nacieron en la parte vieja y que hoy ocupan esa área metropolitana, se han ido, ¿no? Las personas en Santiago se fueron al área metropolitana no porque quisiesen, se vieron expulsadas por una política urbanística determinada, que dio como resultado que ahora tenemos a gente de Santiago fuera de Santiago, la ciudad vieja cada vez más deteriorada porque no tiene comercio local, por la presión de los turistas. Por eso yo hablo de abandono y no de resistencia. Allí no espero una manifestación como las hemos conocido aquí en Barcelona, por ejemplo. No lo creo. El 30% de la población tiene ya más de 65 años de la parte vieja y no creo que hayan sido las facilidades de infraestructuras las que están en el origen de esto, sino estos fenómenos de los que estoy hablando. Es complejo, es decir... Pero podemos preguntarnos si fácil las inversiones del gobierno en la época de Fraga y después Pepe Blanco como ministro de Fomento facilitaron esta huida, ¿no? de la ciudad. Sí, la facilitaron, pero no es la causa. Mi pregunta tiene que ver con la doble dimensión que el análisis que haces tiene entre una dimensión semántica del contenido, digamos, de los repertorios, digamos, culturales o relatos de Santiago, y una dimensión estructural que tiene que ver con cómo, digamos, el éxito económico o la alianza, digamos, entre turistas y sector servicios no desplaza a la población. En el sentido de que hasta la llegada del Camino de Santiago, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, digamos que se producen relatos en dos direcciones, ¿no? En las primeras décadas tenemos la novela La Casa de la Toria, de Reclutín, ¿no? Dando una idea ¿no? españolizada de Santiago, dirigida probablemente ¿no? a un público externo, ¿no? Pero tenemos a Vicente Risco pues, escribiendo textos en el que Stephen de Luis de Lloyd camina por Santiago y se establece la alianza irlandesa, o en el que Otero Pedrayo ¿no? da una determinada imagen de Santiago como una ciudad nacionalista, ¿no? Entonces, mi pregunta lo que va es cuando tú hablas de modificar los repertorios, los relatos, ¿esos relatos se modificarían o se podrían modificar para hacer, digamos, que los turistas se integran en la cultura local y por lo tanto son relatos dirigidos a establecer una paz o una convivencia entre turistas y locales, o van solo dirigidos a los turistas? En el sentido de que lo más interesante de los datos que presentáis me parece que es que hay una disociación entre, por una parte, el relato,
de los santiagueses están al margen, y por otra parte la dimensión estructural, donde parece ser que al margen del relato que se dé, el hecho de que turistas vengan a un determinado lugar hace que los locales se vayan a ese lugar. Pues no sé si me he explicado bien, si el relato tendría el fin cuasi utópico, ¿no?, de crear un espacio de convivencia en toda la ciudad en la que no se produzca este tipo de incompatibilidad de éxito económico y local. Bueno, yo lo trataba de exponer en una de esas diapositivas, es decir, es o intersección o separación. Esto es el dilema, es decir, o se va a buscar lugares de convivencia espacial, y aquí la palabra espacio público tiene la dimensión de Habermas y tiene la dimensión física, o se segrega y se separa. Yo lo que creo que está ocurriendo en Santiago es separarse, es decir, se está cediendo. Pero bueno, sobre la cuestión de los relatos, lo que subyace a todo esto es quién pone las reglas. Esta es la cuestión. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién pone las reglas en la ciudad de Santiago? En este momento, como pasa en Barcelona, y ya no digo nada en Venecia o cosas de este tipo, las reglas las han puesto los comerciantes y los visitantes. Y la cuestión que está aquí es quién pone las reglas. ¿Qué ocurre con las reglas? Que las reglas deben saber a qué tipo de relato se enfrentan, porque en ese relato están el tipo de prácticas que se ejercen. Y al mismo tiempo, si la comunidad local pone reglas, y en nuestro caso no sería tan difícil, las reglas pueden hacer canalizar todos aquellos aspectos que la comunidad desea canalizar. Voy a poner solo un ejemplo. El ámbito de la producción alimentaria y gastronómica puede de manera bastante fácil revertirse en función de la comarca, de la producción alimentaria, etc. Puede corregirse. Pero si el relato de las instituciones, como Antonio antes me preguntaba, es que hay 7 itinerarios gastronómicos y 6 son en esa zona, no hay forma de revertirla. Y si la oferta de los comerciantes continúa insistiendo en el fast food, no hay forma de reconvertirla. Pero hay formas de hacerlo a través, por ejemplo, de este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. En inglés me... Estaba haciendo la pregunta. En inglés. I work on 19th century things, and I was listening to all of this with the reference in mind of the beginnings of tourism in Europe and Spain. And things like, all the British travelers who came to Spain, and they had no idea where they were going, and they wrote their own narratives about Spain. The French, people like Mérimée, for example, who had such influence in creating the narrative of Spain coming from without, that even generated Spanish performers of Spanishness inside Spain to respond to those tourists, and even outside. People who went to France, for example, to have a spectacle de baile, blah, 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 which they were also constructing this idea. And when I was thinking about all of this, obviously there's a problem of the volume and the massification that this entails now. That wasn't the case back then. But in a sense, this idea that the tourist and the traveler somehow disrupts the cohesion and provokes an exodus and breaks something that at some point was unified, doesn't that perhaps look to an idyllic past that never existed, or perhaps want to make tourism into something that it never was and perhaps cannot be? Mm-hmm. Well, excuse me, I prefer speaking in Spanish because my expression in English is bad. I need more time to explain. El caso del siglo XVIII y de los inicios del siglo XIX es muy interesante. De hecho, usted trabaja en ese ámbito. Walter Scott es el gran fabricador del turismo
europeo más o menos moderno, y lo hizo además por razones identitarias de la unidad del reino de Escocia con la visita del rey George V, ¿no? Era Jorge V, sí. Entonces, digamos, las narrativas que pueden ser expresadas y los estereotipos que funcionan sobre los lugares pueden ser ciertamente utilizados en un sentido o en otro. Estaba pensando que hay algunos datos que no he expuesto, pero que serían reveladores en el sentido de lo que usted comentaba en relación a la cohesión de la comunidad o de cómo funcionan ese tipo de imágenes. Nosotros lo que estamos viendo es que hay un caso que me comentaba ahora mi compañera Irene. Los habitantes de Santiago cada vez están interiorizando más que son como son vistos. Bueno, yo no me quiero adelantar a sus conclusiones, pero les recomiendo que escuchen mañana a Irene. Que son como son vistos. Sus escritores también. El tipo de producción literaria tiende también a responder a esos estereotipos foráneos. Sí, es la constante. Pero esto, claro, puede corregirse. La cuestión es si hay una especie de, digamos, ¿cómo diría? No de abandono, sino de impotencia, ¿no? Bueno, esto no, esto puede corregirse. El problema está en los intereses que pueda haber en juego y cómo pueden revertirse, ¿no? Estoy dándole vueltas a un ejemplo que le quería poner, pero se me ha ido y no lo consigo. Si me acuerdo, se lo digo. Tenemos 2, 3 preguntas, con eso ya... Hablando de estas macronarrativas y como ha aparecido el tema de Fraga, hay algo que has mencionado de que me parece especialmente interesante, que me interesa además también el tema también, que es la capitalidad, o sea, Santiago como capital de Galicia. De hecho, eso sería una, no sé si macro o mezzo narrativa política y del Partido Popular, pero que es como, cuando tú decías que los políticos van como a retalón, o yo he entendido que decías que van a retalón de otras macronarrativas que han venido de fuera, esa sería una macronarrativa interna o interior que tuvo su polémica en su momento. Y me interesaría saber cuál es tu hipótesis de por qué se ha abandonado o por qué en estos momentos ha dejado de ser una macronarrativa operante o operativa o significativa para la propia ciudad o para los santiagueses, viéndose como capital. Bueno, mis opiniones son precarias porque no soy capaz de digamos, tomar todo el caso en su complejidad. Como tú aludías, Santiago de Compostela es una capital que se vio con cierta naturalidad por parte de Galicia, de sectores de Galicia, pero que hubo sobre todo un político que acabaría siendo el alcalde de Coruña, que quiso colocar a Coruña como capital y se entró en un debate importante. Bueno, Fraga llega 10 años más tarde de esa polémica al poder, un poco menos. La idea de la capitalidad es, por lo tanto, Santiago no funciona como una capital histórica, en el sentido de capital política histórica, sino como una capital cultural y patrimonial histórica, pero no como una capital política en ese momento. Tampoco tiene fuerza en términos de población, es la cuarta o la quinta población de Galicia, antes están otras, demográficamente tampoco lo tiene. La cuestión es que el camino lo que hizo es romper un equilibrio. Romper, por un lado, la construcción de Santiago como capitalidad, que ya era precaria por estas razones, pero su capitalidad estaba más que en una idea política histórica, en la idea de que era el depositario cultural y universitario de Galicia. Pero en el año 90 se segregan las universidades y se crean las universidades de Coruña y de Vigo. Y eso también contribuye a romper ese equilibrio. Y en los años 90, Fraga
utiliza un sistema que se había utilizado en los años 20, que él aplicó en los años 60, de un tipo de turismo, que lo que va a hacer es, digamos, un turismo de ocupación. Fraga, en parte, hizo lo que hizo en las playas de Benidorm, es decir, o del Levante o de Andalucía, lo hizo en los años 90 en Santiago, pero no con una narrativa propia, sino basada en la idea, sobre todo, del camino, que es el elemento omnipotente. Yo no he podido dejarlo claro aquí, pero quiero decir una cosa. Santiago deja de existir porque es la meta de un camino, no es una ciudad. Santiago es el santuario al que se va. Y tanto es así, me he obviado algún dato, que un sector de los peregrinos no acaba en Santiago su camino. Se va a Fisterra, a la costa gallega, con la creencia de que allí está el final del mundo y queman, provocando a veces incendios forestales, sus prendas, ropas viejas, en sentido de purificador. Es decir, las narrativas que están ahí están directamente vinculadas con la ruptura del equilibrio. Y Santiago es ya una meta reina, pero no muchas veces el final. Ese es el equilibrio. La Universidad de Santiago, y acabo, que probablemente para personas que hay aquí fue uno de los referentes de Santiago. Hoy los propios santiagueses colocan a la Universidad de Santiago en unos niveles verdaderamente bajísimos de identidad. Santiago ha dejado de ser una ciudad universitaria también para los propios santiagueses. Thank you, Liz. One question. Going back to Tom's and Antonio's questions, comments. So, if I understood it correctly, you are planning to intervene on the construction of these new macro-narratives. And at least as I see it, I think that Itamar has written a lot about that. Any political agent needs political systems endorsement to be able to participate in the construction of any cultural value. So the question, and that's why I want to go back to Antonio's and Tom's comments, is what do politicians think about these new narratives? Are they aware? Do they agree, or do they have any thoughts about that? Are they happy with it? I mean, I don't know, the mainstream macro narratives that are active right now? Is there any problem for them with these macro narratives? Bueno, aquí habría que... Voy a citar otro nombre propio, que es Gerardo Estévez. Es el alcalde de Santiago desde finales de los 80 a los años 90. No haré un paralelo en algunos aspectos muy, muy distantes y digo que es una especie de Maragall en pequeño en Santiago de Compostela, para que nos entendamos, ¿no? Para que nos entendamos aquí. Y es la persona a la que se le atribuye el Santiago actual de los parques, porque los parques, por ejemplo, es una construcción de él, pero es también el individuo que hoy aún reivindica ese tipo de producto turístico que impulsaron. Y lo hace con gran satisfacción. Yo lo conozco, discutimos, pero bueno, no llegamos a acuerdos, ¿no? Porque, ¿en qué se paran los políticos? Los políticos están viendo determinados efectos, que tienen que ver, lo sabemos, con los pisos turísticos, con el abandono, la gentrificación, pero yo creo que la gentrificación es una palabra que ya debemos olvidar, es la especulación, es algo muy superior a la idea de gentrificación, que es especular con la vivienda y con los recursos de las personas, y eso fue impulsado por los políticos, al mismo tiempo que intentaban recuperar artísticamente, estéticamente, la narrativa de la ciudad, pero no convivencialmente. Y este es el grave problema. ¿Qué detectan hoy los políticos? Detectan que hay problemas, que hay abandono, que hay conflicto social, porque lo hay. En un lugar donde yo vivo está todos los días, literalmente todos los días en la prensa, porque hay delincuentes, etcétera, o no sé qué, en la parte vieja. Pero nadie se atreve a tomar decisiones. Este es yo les he querido exponer aquí
una cuestión, digamos, más cultural. Me gustaría hablar más de política, pero hay que delimitarse a una serie de asuntos. Pero es evidente que esto tiene una consecuencia política y una causa política clara. Pero reitero mi tesis. Estos discursos que han ido por un camino, por el otro, estas formas de utilizar las narrativas por parte de los políticos han sido diversas, pero todas se han centrado en esa macronarrativa fundamental que es el camino, la idea del camino que ha colocado a Santiago, yo creo que en una situación bastante perversa. Y les acabo con una cuestión. Ustedes en Barcelona pueden ver muchísimos más turistas que en Santiago. Y pueden ver turistas depredadores en Barcelona. Pero si se atienen a los datos, verán que el porcentaje, el número de turistas para una ciudad como la nuestra es enorme. Y eso se ha hecho a partir de una idea que se inició en los años 90 en términos ascendentes, y ahora digo que acabo, pero que se benefició mucho de la crisis económica para asentar ese relato. Nos hemos empobrecido y entonces el turismo nos salvará. Hay un chiste, y don Antonio, en que se reúnen 3 personas, imaginemos un gallego, un suizo y un alemán, en una cafetería, y el gallego le pregunta a los otros 2, los 2 son personas de formación investigadora, pero el gallego le pregunta, bueno, ¿y ustedes qué van a tomar? Porque el gallego se ha convertido en camarero de los otros 2 que existen allí, ¿no? Simona, y luego la última pregunta. Please, very short questions and short answers, because we have 2 minutes and we have to have a drink outside. So we have some cava waiting for us outside. Muy rápidamente, yo utilizaré el ejemplo de mi primera ciudad, que es Ljubljana, en Eslovenia, que tiene un parecido porque es una ciudad mediana, pequeña, y que se vio transformada ahora como bastante inexplicablemente en una pequeña perla turística que todo el mundo quiere ir. Y la ciudad medieval es extremadamente pequeña, son 5 calles y un castillo vacío encima que es solo la costa. Ahora, cuando estaba escuchando todo lo que explicabas, yo creo que hay una narrativa aún más grande de las que explicabas y que tiene que ver con lo que dijo Tom o la señora antes sobre la narrativa del siglo XIX, que es lo que buscan esos visitantes, es de hecho la ficción de una vida que ya no se puede vivir. Porque vivimos en suburbios, vivimos condenados a autopistas, a transbordes, etc., porque esta vida comunitaria en una pequeña ciudad ya desapareció. No es posible, o es muy pocas veces posible, y los visitantes que vienen probablemente lo que buscan es vivir esta ficción, que eso pasa mucho en Barcelona, ir al mercado, tomarte un café en la calle, etc. Para un americano es como vivir algo que parece que es imposible. Entonces, esta narrativa no tiene remedio. Somos demasiado atractivos como para reconstruirla, y de hecho se reconstruye. Nosotros mismos acabamos creyendo. Eso es exactamente así. Intentaré ser breve y esquemático. Nosotros hemos visto que en los textos literarios tienden a aparecer como verdad. Recuerden la fuerte presencia del historicismo en esos textos, tienden a aparecer como verdad, y los textos narrativos de diarios de viaje, visitas, tienden a ficcionalizar la realidad, ¿no? Eso es una cosa, una primera reflexión. La segunda, por ejemplo, hemos visto que los visitantes brasileños, hemos estudiado una determinada comunidad, que son de nivel medio-alto en términos adquisitivos, entre otras cosas hay que pagar un billete de avión, lo que buscan es poder demostrarse a sí mismos que pueden vivir como pobres durante un mes para poder regresar y decir, Brasil ya se sabe cómo está, no nos permite, pero yo sí quisiese, yo sí que puedo ser pobre y yo puedo ser empático, etc. Esto también existe. Mi discrepancia, probablemente de un optimismo ingenuo, es que sí se puede revertir, si se conoce lo que está ocurriendo
se ponen mecanismos políticos y comunitarios para definirlo, y sobre todo si la ciudad decide poner reglas. Cuando se está manifestando la gente del Raval o en fin, de los barrios antiguos de Barcelona, se está manifestando porque nadie está poniendo reglas y ellos quieren que haya reglas, sus reglas. ¿De quién es la ciudad? Es el gran debate y yo creo que eso puede revertirse, ¿no? Last question. Probably I'm saying something that somebody said before, but I think you cannot control these narratives. I think the only hope is to have more narratives about other towns. But the main problem is it's too cheap to travel, and that is not healthy for anybody. Yo creo que nosotros no podemos modificar las macronarrativas, por eso tenemos que desarrollar macronarrativas propias. Esta es un poco la tesis que yo vengo aquí también a defender, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Antonio.